En este video vamos a hablar sobre el árbol filogenético. Primero vamos a hacer un repaso sobre lo que ya habíamos trabajado. En clase anterior estuvimos viendo lo que tenía que ver con teorías evolutivas, estuvimos viendo las evidencias evolutivas y el árbol filogenético está muy emparentado con esto. Acá lo que tenemos es un ejemplo de árbol filogenético que tiene que ver con los humanos, como vemos acá, y ahora lo vamos a entender un poco más. Pero me pareció interesante analizar un caso que también lo tenemos acá en el libro, que tiene que ver con los caballos. Primero tenemos que saber qué es un árbol filogenético. Un árbol filogenético, como vemos tanto acá como acá, es una representación gráfica. Nos ayuda justamente para entender el grado de parentesco que hay entre las especies. En este caso tenemos el árbol filogenético del caballo y acá podemos ver al caballo actual y por acá abajo vamos a ver a los que eran las especies o los antecesores del caballo actual. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente los científicos lo van a utilizar, o lo utilizan de hecho, para establecer relaciones entre ellos, características en común. Si tenemos que analizarlo acá, vemos este árbol parece diferente a este. La realidad es que sí, pero no dejan de explicar lo mismo. Lo que tenemos que observar es que tanto lo que sería el tronco como lo que serían las ramas inferiores nos muestran a los antecesores, o sea, las especies anteriores a la actual. Pero cuando miramos el extremo superior o los extremos superiores o ramas superiores, vamos a tener a la especie actual. Si miramos en el ejemplo que tenemos acá, esta sería la especie más actual de este árbol filogenético y si tengo que bajar me voy a dar cuenta que tanto el tronco como las ramas inferiores representan a las especies o antecesores de los humanos. Ahora, si analizamos el caso, por ejemplo, del caballo, ustedes acá alrededor tienen unos dibujos. Lo que se analiza en esos dibujos tiene que ver con las extremidades de los caballos, porque en realidad el antecesor, el más primitivo, que dio origen a los caballos, tenía en principio 4 dedos. Hoy por hoy el caballo tiene solamente uno. Las extremidades también cambiaron, pero también, por ejemplo, cambiaron los dientes. En principio, los dientes del antecesor más primitivo eran muy pequeños y los molares actuales del caballo son bastante más grandes y más duros. Otra cosa diferente tiene que ver con el tamaño. En el caso de este vemos que es un tamaño pequeño, sin embargo el caballo actual tiene un tamaño bastante mayor. Lo que nos permite entender esto justamente es eso que acabamos de decir. Son los grados de parentesco o la relación que hay entre especies actuales y especies extintas. Por otro lado, en este caso lo que vamos a notar es que tenemos acá como una especie de escala que habla de millones de años. ¿Cómo se entiende esto? Hace 15 millones de años, en realidad un poco menos, aparece el orangután. Obviamente que tengo que entender que si esta línea va hacia abajo, quiere decir que habían otros seres vivos emparentados con ellos. Pero acá lo sintetizamos un poco. Hace un poco menos de 15 millones de años aparece el orangután. Continuamos en la escala evolutiva y hace más o menos unos 12 o 13 millones de años aparecen los gorilas, que sí siguen estando emparentados con los humanos. Pero más o menos por encima, tendremos unos 9 millones de años, aparece el chimpancé y por último aparecen los humanos, unos 6, 5 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro antepasado, el más, podríamos decir, el más antiguo, en este caso es el orangután, porque es el que en esta escala me aparece antes. ¿Cuál es nuestro antepasado más próximo con el que más características compartimos? Esto tiene que ver con el ADN, con características que tienen que ver con la embriología, inclusive tienen que ver con características visibles. Con el que más compartimos es con el chimpancé, porque si yo me pongo a mirar este árbol filogenético, es el más próximo. Ustedes tienen una actividad muy parecida a esta y lo que tenemos que analizar entonces es eso. Siempre mirar la escala de tiempo. Generalmente la escala de tiempo está en este sentido o en este caso, por ejemplo, la escala de tiempo sería esta. Estos son los millones de años. Acá no están expresados en cuánta cantidad concretamente, pero tengo que entender que este tronco me está simbolizando el tiempo. Por lo tanto, estas son las especies más viejas, estas son las especies más nuevas. Por otra parte, algo que me pareció interesante en otro libro buscándolo, es que acá tenemos cómo se lee el árbol filogenético. Miren, si nosotros analizamos en este caso, tenemos A, B y C, que podría ser, por ejemplo, gorila, chimpancé y humano. ¿Qué tengo que analizar? Esta parte que está acá, que vendría a ser como el tronco común a los tres, es el antepasado tanto para A, para B como para C.
Pero, por ejemplo, en el caso de esta línea amarilla o naranja que ustedes ven acá, es solamente la historia de A, es cuando ya se creó una nueva especie. Si analizo acá, continúa esta línea punteada y eso quiere decir que son características o la historia que comparten B y C, o sea, estas dos especies. Pero después B se abre, o sea que acá ya tengo una historia única para B, igual que me había pasado con A. Y por último, C también se abre después, por lo tanto acá se va a tener una historia única. Pero a cada uno de estos se le llaman ramas. Pero cada uno de estos puntos en donde A, B, C se empiezan a abrir, se le llaman nodos. Recordemos entonces, rama y nodo. En el nodo este, en el primer nodo que aparece acá en este punto, es el antepasado común para A, B y C, porque de acá nacen las otras ramas. En este nodo que tenemos acá es el antepasado común para B y C, porque de acá surge B y surge C. Y por último, acá en esta línea que tenemos acá, es el antepasado único de C. Entonces, todo árbol filogenético tiene dos partes seguro. Tiene ramas y tiene nodos. Y en este caso tenemos el ancestro común, que generalmente obviamente que tiene que aparecer porque es la forma de poder leer este árbol. Por otra parte, algo que también es interesante de ver tiene que ver con la clasificación de los seres vivos. Nosotros acá tenemos una forma de clasificar a los seres vivos. Existieron varias formas. De hecho, Linneo, que fue el que propuso la forma actual, antes había propuesto otra que se basaba en tres reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Pero a medida que fueron avanzando un poco más los conocimientos, Linneo los clasificó según una nomenclatura que se llama nomenclatura binominal. Recordemos que el prefijo bi significa dos y recordemos que nominal significa nómina o nombre. ¿Cuáles son esos dos nombres que se les dan a las especies? El género y la especie justamente. Por ejemplo, podríamos dar el caso del Canis lupus. Canis lupus es el lobo y Canis familiaris sería el perro. O sea que tanto Canis lupus como Canis familiaris comparten el género, que sería Canis, que están dentro de los caninos. Pero la especie sí cambia. Por otro lado, algo interesante también es que tenemos dominios y reinos. A esto lo propusieron y fue variando a lo largo del tiempo. Esto es lo actual. Actualmente tenemos tres dominios: Eucaria, Arquea y Bacteria. Arquea es el dominio más primitivo, luego viene Bacteria y por último Eucaria, que es el más abarcativo. Dominios tenemos en total 6: Arqueobacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Esto no es tan difícil de comprender, lo que sí tenemos que saber es que para armar estos dominios y estos reinos se tuvieron en cuenta diferentes criterios, como por ejemplo tipo y número de células, nutrición, reproducción, características visibles, ADN, etc. Y por último, lo que quiero compartirles tiene que ver con evolución de los vertebrados. Los vertebrados se supone que vienen de un ancestro común, por eso es que analizamos primero el árbol filogenético. Ese ancestro común en realidad se llama tetrápodo ancestral. Si separamos esta palabra, o si la fragmentamos, mejor dicho, tetra tiene que ver con cuatro, podos, pies, cuatro pies. Ese tetrápodo ancestral se supone que dio lugar a los vertebrados que nosotros conocemos, como por ejemplo los peces, como por ejemplo anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Para eso existen pruebas o evidencias evolutivas, por eso es lo que trabajamos en la clase anterior. Y ustedes acá tienen varias de esas pruebas o evidencias evolutivas. Yo, por ejemplo, tengo acá para mostrarles a ustedes. Existen evidencias evolutivas que tienen que ver con estos tetrápodos ancestrales. Acá, por ejemplo, tenemos a una foca y a un delfín. Tienen como unos pequeños huesitos acá chiquititos. De hecho, las víboras también lo presentan. Y esos huesitos lo que tienen que ver es que están emparentados con la cadera. Eso quiere decir de que tanto la foca como el delfín como las serpientes están relacionadas seguramente con los vertebrados. De hecho, lo están. Por otro lado, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un vestigio de una cola que es el coxis, que es un huesito que aparece acá. Que en nuestro caso ya no tenemos cola, a no ser algunos humanos que es muy raro de encontrar, pero en algunos casos sí tienen como una especie de colita. Por otro lado, nosotros lo que presentamos es piel de gallina, que eso tiene que ver también
con otros mamíferos que tiene que ver con una señal de alarma o de alerta. Eso quiere decir que nosotros también estamos emparentados con los animales, por eso estamos incluidos dentro de este reino. O sea que si nos ponemos a analizar, hay muchas características que compartimos con otros dominios y con otros reinos. Por último, algo que también quiero mostrar tiene que ver con dos especies. Una que se llama Archaeopteryx, que no es ni un dinosaurio ni es un ave, sino que es un estado intermedio, es una forma ancestral. Si nosotros miramos, este es Archaeopteryx y tiene características que comparte con los dinosaurios, inclusive con los reptiles. Por ejemplo, acá vemos que tiene dientes de reptil, pero también tiene características que comparte con un ave, que esto es lo que ustedes van a tener que analizar. Para eso les pido por favor que investiguen un poco. Y otra especie que también es interesante analizar, miren, acá me salteo una, pero acá hay una especie que es antigua, que se llama Hemia auchenia. Esta Hemia auchenia está emparentada con la llama, que vive en la zona de Sudamérica. Sería como el ancestro común, o sería de hecho el ancestro común. Y por último, acá tenemos otro caso, que es el caso del famoso gliptodonte. Acá al lado ven a la especie actual que se conoce como armadillo o mulita, que en Argentina se encuentra esta especie, que está emparentada con esta que se llama gliptodonte, también es de la zona de Sudamérica. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Que hay muchas cosas que comparten los seres vivos extintos con los actuales. Y esto está muy relacionado con lo que vimos hace un rato, que tenía que ver con el ancestro común. Por eso en este video estamos analizando ancestro común, especies extintas y actuales o vivas, pero también estamos analizando árbol filogenético. De hecho, hay algo que también quería mostrarles, que tiene que ver con eso del caballo que vimos al principio del video. Acá tenemos al molar que yo les explicaba. Si ustedes analizan, el molar que está acá de la primera especie del caballo ya extinto es muy pequeño en comparación con los molares actuales. Y además son dientes mucho más fuertes y más estables. Si se fijan, el tamaño también fue variando, como habíamos analizado en el caso anterior. Y también lo que fue variando dijimos que tenía que ver con los dedos. En este caso arrancamos con 4 dedos y el caballo actual, Equus, tiene simplemente 1. Así que les dejo esto para que podamos estar trabajando y que analicemos entonces todo esto que tiene que ver con las evidencias evolutivas y por ende con la evolución.